ese es uno de los temas que yo trato en mi nota de hoy, ¿no? Ha habido, digamos, una tentativa de Sergio Massa para reunir a Alberto y a Cristina en un solo acto. Y a mí me parece que es una comprensión escasa sobre lo que está pasando. Y pensar que eso tiene importancia para definir algo en la política argentina me parece que es una escasa comprensión del fondo de los problemas. Porque la idea es si están divididos, vamos a perder las elecciones del 2023. El problema no es que estén divididas dos personas, el problema es que ha habido 4 millones que se dividieron del Frente de Todos, y no en las elecciones del 2023, en las de 2021. Es decir, son 4 millones de votantes que en el año 19 votaron por el Frente de Todos y en el año 21 no. Y en ese momento Alberto y Cristina no estaban en la situación que están ahora. Es decir, el problema es cuál es la política que se realiza. La división, por eso, original, y la división que persiste es qué hacer con el problema, ¿no? Claro, esa es la división que importa, y no ha habido ninguna modificación en ese sentido desde entonces. Se ha especulado mucho con la constitución de una mesa para discutir, pero bueno, Cristina en una de las cartas contó que 19 veces estuvo reunida con Alberto planteando una serie de cosas y que Alberto no está de acuerdo, no le interesa, no las quiere hacer. Entonces, digo, ¿qué sentido tiene sentarse a discutir con alguien que no quiere escuchar lo que vos le decís? O fingir una unidad simplemente física, simbólica, visual, que no refleja una comunión de objetivos, ¿no? Yo entiendo, digamos, a algunos compañeros, a algunos sectores, por ejemplo, Hugo Yasky y la CTA, que plantean, y el propio Sergio Massa también lo plantea, si bien son posiciones distintas, que no se puede dar por perdida ya la elección de 2023, y sobre todo porque, digamos, para los trabajadores que Yasky representa como secretario general de la CTA, digamos, un regreso del neoliberalismo implicaría, digamos, una restricción brutal de derechos, una práctica represiva. Es decir, ya sabemos, porque además, como bien dice Marcelo Figueras en varias de sus notas recientes, no ocultan en absoluto lo que se proponen hacer. No, para nada. Al contrario. No, lo están cacareando. Se golpean el pecho y lo pregonan con orgullo, ¿no? Entonces yo entiendo, compañeros, que planteen eso. Ahora, me parece que justamente gente como Yasky y la CTA tienen posibilidades de incidir, pero no para que se junten Alberto y Cristina, sino para que se modifiquen las políticas que conducen al fracaso. Y Alberto está, digamos, con la fantasía de la reelección, bueno, que no tiene ningún sustento en nada que no sea en la fantasía de un grupo de amigos. Me parece evidente que con la actual política la posibilidad de una victoria electoral en el año 23 es muy remota, bueno, como yo digo hoy, que usaba esta imagen, la verdad que pretender que sentándote a la mesa con caníbales vas a conseguir algo más que te vean como su próxima cena, es complicado, ¿no? A lo sumo. Claro, bueno, pero eso se refiere, digamos, a los sectores patronales, a los sectores políticos de la derecha, no, digamos, a la relación de Alberto y Cristina. Alberto no es
no es equiparable, digamos, con estas otras, con otros sectores. Tiene una idea sobre la concertación, sí, la idea de que hablando se entiende la gente. La terapia de grupo, ¿decís vos? Sí, había un viejo chiste que decía de alguien X que se hacía análisis de grupo, él y un grupo de analistas. Digo, buscar la concertación con ciertos sectores económicos y políticos es tiempo perdido, Tiempo que no tenés, por otro lado, ¿no? Tiempo que no tenés, efectivamente, sobre todo que no tiene el pueblo. Digo, si vos pensás que hoy una botella de yogur vale, un litro de yogur sale 300 pesos, y bueno, digo, hay urgencias del pueblo que no se contemplan en una mesa de concertación con los remarcadores. Y ahí, digamos, el domingo pasado Alberto dio un reportaje a la televisión pública, Pablo Caruso y Luli Trujillo, que tuvo mucha repercusión por una frase. Ahí le plantearon que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, y él contestó atinadamente: yo no busco quedar bien con Dios y el diablo, pero los diablos existen y están aumentando los precios. Bueno, eso dio lugar a infinidad de comentarios, memes, jodas. Fue una frase que surgió al calor de un diálogo en este sentido, pero dijo otra cosa que a mí me parece mucho más significativa, hablando siempre de los demonios que suben los precios. Él dijo: no porque tengan posiciones oligopólicas, eso los autoriza a aumentar los precios. Y la verdad es que, digamos, hay un consenso entre los economistas de todas las tendencias de que es exactamente al revés. Sí, no los autoriza formalmente, pero les da el poder necesario para hacer lo que se les cante, digo. Por supuesto, esa es la clave, No, pero además los autoriza formalmente, porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna limitación en ese sentido. En una época había listas de precios máximos. Ahora hay precios cuidados, voluntarios, concertaciones, o listas transitorias de algunos productos, de algunas canastas. Y ahí, digamos, entre la concertación y la concentración, tenés un tema de fondo, un tema fundamental. Nosotros hoy publicamos un análisis, digamos, a partir de esa frase del presidente sobre los oligopolios, sobre la concentración, y la verdad es que la oligopolización tanto de la producción como de la comercialización están en la base, digamos, de los aumentos de precios, ¿no? Los productos esenciales, ¿no? Belis, que está en el Consejo Económico Social, puede dirigirse a los participantes con palabras benditas. Otro aspecto, pensar en términos de diablos y de santos, ¿no? Habla de la amistad social, que es el leitmotiv de las semanas sociales que el Episcopado Católico viene realizando todos los años, y es una de las consignas del prelado Bergoglio desde antes de ser presentarse en Papa Francisco. Pero, digamos, hay un grupo de economistas del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que elaboraron un cuadro sobre los niveles de concentración
de los productos más importantes del consumo popular, y que, digamos, ese cuadro te explica por qué no hay voluntarismo que valga, y que se repite y se repetirá una y otra vez la ecuación que hizo famosa Juan Carlos Pugliese. Les hablé, ¿no? Juan Carlos Pugliese era un ministro de Economía de los que varios que tuvo Alfonsín, uno de los últimos, cuando ya la inflación estaba descontrolada, que también buscaba la amistad social con los tiburones, y él dijo, ¿cómo era la frase exacta? Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Exacto, exacto. Esa era... Sí, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, exactamente. Lo cual, bueno, a esta altura del partido, desconocer, digo, que esta gente, por elección vocacional o lo que sea, la única, o su principal víscera es el bolsillo, la verdad que es un error, ¿no? Digo, esa no es de Pugliese, sino de Perón. Exacto. La víscera más sensible del hombre, el bolsillo. Bueno, según la conceptualización que hizo CEPA, se considera concentración muy alta cuando la empresa líder factura más del 68% de un producto. Okay, digamos que acapara como el 68% le corresponde a esa empresa. De la facturación de un producto. Bueno, esto pasa con los caldos, los repelentes, los desodorantes, las cremas dentales, los embutidos, los jugos en polvos, el jabón, el yogur, los suavizantes, la cerveza, las gaseosas, los fideos, los postres, las lavandinas y los rollos de cocina. Se considera alta la concentración cuando la empresa líder tiene una facturación de entre el 44 y el 68% del total. Y esto se ocurre con café, azúcar, aceite, arroz, salchicha, shampoo, crema de enjuague, leche, aguas, harinas, protectores diarios, pañales, lavavajillas y papel higiénico. Y se considera media la concentración cuando la empresa líder factura entre el 25 y el 35%. Y esto ocurre en queso, galletitas, fiambres, hamburguesas, pan, yerba mate, enlatados y toallas femeninas. Ahora, lo cual da, digamos, que la enorme mayoría de los productos de primera necesidad tienen muy alta y alta. Claro. Ahora, este desagregado por producto no da una idea exacta del problema. ¿Por qué? Porque una misma empresa, una misma firma, un mismo conglomerado tiene posición dominante en bienes muy distintos, que aparentemente vos decís no tienen nada que ver, pero por ejemplo Unilever, que es una empresa extranjera, participa en 12 categorías. Ellos hacen caldos, desodorantes, enlatados, fideos, jabones, lavandinas, lavavajillas, limpiadores, mayonesa, mostaza, suavizantes, shampoo y crema de enjuague. Viste, este es un lavado de cabeza. Caldos y desodorantes, sí, completo. Arcor está en 9 categorías: aceite, enlatados, galletitas, legumbres, aderezos, jugos en polvo y dulces. Molinos Río de la Plata en 8: aceite, arroz, café, fideos, galletitas, harinas, pan y yerba mate. Y Procter & Gamble en 6: cremas dentales, jabón, lavavajillas, pañales, toallas femeninas, shampoo y crema de enjuague. Ahora, en contra de lo que expresó el presidente, los rubros en los que se verificaron las grandes remarcaciones son justamente aquellos donde la concentración inhibe la competencia. Por ejemplo, en leche, Mastelone vende el 67% de la leche fluida. Derivados de la leche, Danone y Sancor venden 9 de cada 10 postres lácteos entre ambos. Danone la mitad y Sancor 37%. En cerveza, ABB InBev controla el 72% del mercado, con Quilmes
y otras marcas que produce bajo franquicia. Quilmes, que en alguna época fue una empresa argentina, ¿no? Pero claro, que hoy es una transnacional con sede en Luxemburgo, si no me equivoco. En gaseosas, entre Coca-Cola y Pepsi-Cola no dejan lugar para terceros, se quedan con todo. En aceites, Aceitera General Dehesa, Molino Cañuelas y Molino Río de la Plata se reparten en porciones iguales el 90% del mercado. En harinas, Molino Cañuelas tiene el 34%, Molino Río de la Plata el 22% y Morixe el 18%, con lo cual entre los tres ocupan 3/4 de la oferta. En pastas secas, Molino Río de la Plata concentra el 65%, seguido por Arco y Unilever, que suman entre ambas 5%. Arroz, Molinos con el 25% y Adecoagro con el 20% se acercan a la mitad de las ventas. Artículos de limpieza e higiene. Ayudín vende el 82% de las unidades de lavandina y Unilever el 61% de las detergentes. Unilever también vende el 80% de los desodorantes y Colgate Palmolive el 80% de las pastas dentales. En realidad es una marca norteamericana que habría que decir Colgate. Exactamente. Colgate. Pero yo recuerdo desde mi infancia, derivó con su castellanización en una serie de chistes. Y era muy gracioso que la pasta dignos de Jaimito se llama Colgate, fuera una orden de suicidio. Te lavabas los dientes y quedabas colgado, ¿no? Yo por eso prefería Colinos en aquella época. Bueno, la verdad es que las pretensiones del gobierno sobre el tema de la inflación son modestas. Lo que está planteando ahora es que los precios se retrotraigan a un mes atrás, antes de la declaración de la guerra, cuando ya eran altísimos. Claro. Y se conforma con que la inflación anual no pase del 50%. Esto es por encima del 33% que contenía el presupuesto que se envió al Congreso y que no fue aprobado, y por encima de lo que contempla el acuerdo con el Fondo Monetario, que es una banda entre 38 y 48%, pero está por debajo del 60% por el que están presionando medios y gurúes, e incluso hay quienes se animan a vaticinar hasta un 78% de inflación. Y esto antes de considerar el impacto de la situación bélica en los límites de Europa, ¿no? Es decir, el ojímetro presidencial estimó que la lucha entre rusos y ucranianos explica solo el 10% de la inflación argentina. Y bueno, es evidente que en los próximos meses se va a sentir con crudeza ese impacto. Pero que además de inflación, que es grave, muy grave, puede generar desabastecimiento energético, nada menos que en el invierno. El invierno nuestro. El gobierno, digamos, está anunciando, la presidencia, la portavoz anunció que no va a haber escasez de gas. Ahora, si no va a haber escasez de gas, ¿por qué están dialogando con las empresas para analizar esquemas de cortes programados, ya sean dispuestos por el gobierno o por los propios usuarios industriales, que siempre tratan, digamos, de decir al gobierno, no lo hagas vos porque lo hacemos nosotros espontáneamente? Y después, bueno, ¿lo hacen o no lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Eso está por verse, ¿no? Y también están planeando cronogramas de suspensiones de trabajadores y de adelanto de vacaciones. Entonces, es un tema verdaderamente serio. Yo, digamos, empecé, digamos, a trabajar la nota de hoy sobre la base de algunos temas que están rondando en
en las especulaciones de los distintos sectores políticos. Hay una clásica, es decir, cada vez que se avisora el fin de un ciclo político, que asoma una elección en la cual se supone que puede haber un cambio de gobierno, o cada vez que la restricción externa, si la falta de dólares, agrava una crisis económica, o cada vez que se temen por las consecuencias sociales de una crisis económica. Hoy La Nación tiene un enorme título en tapa que dice: el gobierno se prepara para un aumento de la conflictividad social. Aparecen opciones que impulsan distintos sectores sociales, pero que siempre tienen la misma víctima, una víctima en común. Hay una que es la pugna clásica entre dolarizadores y devaluacionistas, pero a esto se suma la ensoñación con un denominado pacto de la Moncloa, que es el acuerdo entre partidos políticos, sindicatos de trabajadores, sindicatos de empresarios, que viabilizó la transición española entre la dictadura y la democracia cuando murió Francisco Franco. Ahora, en los tres casos, sea devaluación, sea dolarización o sea Moncloa, las consecuencias caen sobre los trabajadores y sobre los demás sectores de ingresos fijos. Bueno, la devaluación es el reclamo constante de Paulo Roca y de su organización Techint. Paulo Roca, que en este momento tiene un pedido de prisión de 4 años y medio en Italia, ¿no? Por la Fiscalía de Milano, tanto para él como para su hermano Gianfelice Roca, que es el que se encarga de los negocios de salud. Tienen hospitales, prepagas, como su cuñado Roberto Bonatti, el esposo de la única mujer hermana de Paolo y Gianfelipe. Por supuesto, otros interesados fundamentales en la devaluación, los exportadores agropecuarios. ¿Por qué? Porque, bueno, venden al exterior y con los dólares que reciben obtienen mucho más pesos. Pero esto, digamos, hunde el consumo popular, y está estudiado que las devaluaciones son en la Argentina la causa básica, digamos, no la causa básica, pero digamos, tienen el efecto inmediato de la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, el gobierno, a través de distintos funcionarios, viene diciendo desde hace 2 años que no piensa en un salto devaluatorio porque va a hacer estragos en el poder adquisitivo del salario, justamente. Ahora, el mes que viene es la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Se acaba de firmar y ya viene la primera revisión. Vienen a humear las cuentas. Y van a presionar por la devaluación. Se sabe que van a presionar por la devaluación, no lo ocultan. Así como el macrismo dice que es lo que se puede hacer, el fondo también dice. Claro, a veces no lo dicen en castellano, lo dicen en inglés, no lo dicen con una conferencia de prensa del vocero, sino en un documento técnico que se publica en la página, pero lo dicen, el que quiera leer. Ayer Cristina en el Congreso decía que hay cosas que son muy intrincadas, muy complicadas, que el pueblo no tiene por qué entenderlas, pero los que nos dedicamos a la política, dice, estamos obligados a leer y entender y saber cómo funcionan estas cosas. Bueno, eso en cuanto a la devaluación. La dolarización fue propuesta por 2 dirigentes, uno un diputado radical evolucionado, se llama Alejandro Cacachi. Bueno, el presidente de su partido, Gerardo Morales, lo descalificó con términos, bueno, como es Morales, un muchacho delicado, ¿no? Dijo que era una payasada, que era una irresponsabilidad.
Después pidió disculpas, como Will Smith, ¿no? Primero te cagó a trompada, después pidió disculpas. Y el otro que propuso la dolarización es el fascista neo Javier Milei. Bueno, hasta Carlos Melconian, que ahora es, digamos, director del Instituto de Estudios de la Realidad Económica de la Fundación Mediterránea, el IERAL, es decir, el sucesor Domingo Cavallo, que está haciendo un programa de gobierno para la próxima administración. Hasta Melconian dijo que hablamos de dolarización si no hay dólares. Digo, para dolarizar tenés que tener dólares, y el Estado no tiene dólares. Los particulares tienen muchos dólares, pero bueno, y esa es otra forma de dolarización que padecemos. Pero si hubiera que hacer, digamos, la conversión de la moneda, tal como dicen los proyectos de Milei y de Cacache, digamos, el dólar, digamos que hoy en el mercado negro está a 200 pesos, sería 2.000 directamente, y en la misma proporción se depreciarían los salarios, ¿no? La tercera es el tema de la Moncloa, que esa es una fantasía que ilusiona a Alberto, a Vélez y a Massa. Bueno, aquí no se sabe muy bien qué fue la Moncloa. La Moncloa es la denominación del palacio donde residía el presidente del gobierno a la muerte de Franco, que era Adolfo Suárez. Hay cosas muy graciosas. El ex senador Eduardo Duhalde hace unos meses contó que había ido a España para informarse de primera mano sobre la Moncloa. Existe Google ahora, ¿sabrá? Pero es más lindo viajar. Sí, eso es. Para informarse de primera mano con Ramón Carrillo. Ramón Carrillo. Bueno, en realidad se refería a Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista en aquel momento, y no el ministro de Salud de Perón, que había muerto medio siglo antes. Ese hubiese sido otro tipo de viaje completamente distinto. No, Duhalde tiene cada viaje. ¿Se acuerdan que decía que veía un río en los jardines de Olivos, no? Sí. Y que Chiche le decía, no, pero no hay, no, pero yo lo veo, le decía. Bueno, también propuso que ingresaran al gabinete de Alberto varios ministros del PRO, porque él dice que el que gana gobierna y el que pierde también. Ah, mira. Bueno, Alfonsín, digamos, en su presidencia intentó la conciliación, pero solo con los patrones. ¿Por qué? Porque, digamos, terminado la dictadura y con el eslogan ese, la denuncia del pacto sindical militar, el tradicional, la ideología tradicional antisindical del radicalismo lo llevó, digamos, a tratar de destruir la CGT con un proyecto de ley que no pasó en el Congreso, y cortó los puentes con la CGT, Alfonsín. Entonces, en 1985, cuando empezaron las audiencias del juicio a las juntas, ese mismo día Alfonsín comió en Olivos con los empresarios más poderosos, a los que entonces se llamaba con una denominación muy engañosa, que era capitanes de la industria, cuando en realidad eran una oligarquía diversificada, que tenían activos industriales, pero también financieros, también agropecuarios, y ya estaban transnacionalizados, cosa que el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Greenpool, no entendía. Greenpool era un hombre muy bien intencionado, pero no estaba al tanto de todo lo que había cambiado la economía en los años de la dictadura. Entonces, en esa comida en Olivos,
Alfonsín acordó con los grandes empresarios que ellos no iban a obstruir el juicio a la Junta, porque había una serie de run golpistas de que no se iba a permitir el juicio. Entonces ellos prometieron que iban a ser neutrales, pero a cambio exigieron algunas condiciones económicas. Y días después de esa comida, Alfonsín, en medio de denuncias de desestabilización y de golpismo, convocó una movilización en defensa de la democracia amenazada. Y fue mucha gente porque, bueno, así es, se valoraba mucho la democracia y la finalización de la dictadura. ¿Y ahí qué nos anunció? La economía de guerra contra el salario. Ajustarse los cinturones. Y bueno, un par de meses antes se había ido ya Greenspun, había asumido el equipo moderno de Juan Zurruil, que digamos con el plan neutral lograron una precaria estabilidad que permitió, digamos, pasar la prueba electoral de ese año 85, pero no aguantó hasta el 87. Y ahí el electorado, digamos, ese rezo laico de Alfonsín sobre la democracia, con la que no consiguió que se comiera, se curara y se educara, fue repudiado en las urnas y fue el principio del fin de Alfonsín. Incluso Cristina intentó una concertación, un consejo económico social. Primero al asumir la presidencia en el año 7 y después, luego de la muerte de Néstor, en 2010, pero nunca tuvo la buena predisposición del sector patronal. La primera vez el que se opuso fue Roberto Labaña, que ya no era ministro, pero que era un hombre muy influyente y que siempre ha sido un vocero oficioso del grupo Techín. La segunda idea de la concertación la hundió la sociedad rural. Su directivo en ese momento era Hugo Biolcati, que se levantó de la mesa de las negociaciones y que en un diálogo tremendo con Mariano Grondona sugirió directamente el reemplazo de Cristina por su vice no positivo, Julio Cleto Cobos. Ya habían conseguido frenar las retenciones móviles que había ideado el ministro Martín Lustó. Este senador radical evolucionado Martín Lustó fue ministro de Economía de Cristina, por si alguien no se enteró. El autor de la 125, formalmente. Y es el autor de la resolución 125 que fijaba las retenciones móviles. Y en los dos casos, digamos, esa negociación se empantanó porque las patronales querían una actualización del tipo de cambio, es decir, una devaluación, y mezquinaban cualquier recomposición salarial. Cuando murió Kirchner, en el velorio, el que era presidente de la UIA, Héctor Méndez, un empresario del rubro plástico, dialogó con Hugo Moyano, que era el hombre fuerte de la CGT, y para comprometerse en una concertación puso una condición: que se archivara el proyecto de ley de Héctor Recalde sobre participación obrera en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Y esto de participación obrera en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección es una cita textual de lo que plantea el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y en cambio querían reducir esto a un mero premio por productividad. Es lo que plantean siempre, es lo que plantean, y no es distinto a lo que plantean ahora. Moyano no lo aceptó, así como ahora tampoco se está prestando a ese tejemaneje su hijo Pablo. Aparentemente hay una relación enturbiada entre ambos, pero bueno, Pablo es co-secretario general de la CGT, no ha ido a estas reuniones de concertación y en cambio pidió una reunión con Máximo Kirchner y se sacaron una foto
para desmarcarse claramente de la Concertación. Bueno, Macri también trató de hacer su... Pero Macri hizo un simulacro simplemente. En mayo del año 16 se rodeó por un centenar de empresarios que le prometieron, y por supuesto no cumplieron, abstenerse de despedir trabajadores. Y al mismo tiempo protestaban porque había un proyecto de ley que prohibía los despidos. Prometían no despedir y se quejaban de que hubiera una ley que lo prohibía. Bueno, en el gobierno de Macri, ustedes se acuerdan, el secretario de Empleo era un directivo del grupo Techín, justamente. Se llamaba Miguel Ponte, que fue el autor de una frase célebre que dijo que conseguir o perder el trabajo es tan natural como comer y descomer. El grupo Techint, que además, digo, para seguir con su línea histórica, ni siquiera respetó la directiva de no despedir en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia empezaron a despedir, a pesar de que estaba prohibido. Bueno, Techín es, digamos, una de las líderes de la Asociación Empresarial Argentina, AEA. El otro es el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, que es, digamos, propietario de la empresa Telecom. En Telecom era el racionalizador de personal Marcelo Villegas, que fue el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, que anunció que su deseo de crear una Gestapo antisindical. Bueno, la Moncloa, digamos, para precisar mejor los términos, en realidad no fue un pacto sino dos: un pacto económico social y otro pacto jurídico y político. Y el principal aliado, digamos, de Adolfo Suárez fue Felipe González, que era un joven dirigente socialista protegido por la socialdemocracia alemana, que recién en ese momento salió de la clandestinidad. Me gusta cómo lo definiste en el epígrafe de la foto incluida en tu nota. Claro, el Carlos Menem español. Exacto. Felipe González es eso. Es el Carlos Menem español. Y ustedes se acuerdan que cuando estaba cayendo el gobierno de la Rúa, apareció Felipe González en la Casa Rosada en una audiencia con De la Rúa. ¿Qué venía a hacer en ese momento Felipe González? A interesarse por la situación de las empresas españolas en Argentina. Un lobista de las empresas españolas. Bueno, el hecho de que fueran dos pactos en España explica por qué en la Argentina no funcionó eso. Y en España sí funcionó. Porque el acuerdo económico social básico fue retrasar el salario. Es decir, había una inflación del 30% y una desocupación del 25%. Y los salarios se ajustaron muy por debajo de la inflación. Y se ajustaban en función de la inflación prevista y no de la pasada. Con lo cual, digamos, el control de la inflación se hizo sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario. Pero eso, digamos, fue compensado en España por una inversión indirecta, un salario indirecto por inversión en salud y en educación muy grande, que estaba muy atrasado en la España de Franco. Y además venían de 39 años espantosos. Franco agonizó 39 días, uno por cada año, desde su irrupción en el alzamiento contra la República en 1936. Fueron 3 años de guerra civil y 36 de dictadura. Y cuando terminó, digamos, esa dictadura, estaba todo prohibido. Estaba prohibido el sexo, estaba prohibido
las reivindicaciones sociales, las movilizaciones, los partidos políticos. Bueno, y ahí se sancionó una constitución moderna, separó la Iglesia del Estado, y se produjo ese destape que uno ve en las películas de Almodóvar, que en este momento están todas a disposición en Netflix y en Movie en este momento, películas de esa época. Y además, bueno, España estaba en Europa, que era un continente próspero, y en el 77, cuando fueron estos pactos, recién terminaban los 30 años gloriosos de la posguerra mundial, que fueron los mejores para la clase obrera en toda la historia del capitalismo. El patronato español era débil, tenía escasas relaciones internacionales, porque el franquismo había estatizado empresas a troche y moche para impedir que quebraran y mantener el empleo. Y solo eran reconocidos los sindicatos oficiales verticales. En cambio, en la Argentina la patronal es muy fuerte, está transnacionalizada y la economía está hiperconcentrada. Y las centrales sindicales se expresan con libertad, tanto las que asienten a las políticas oficiales como las que se oponen. Entonces, a mí me parece que esa es la razón por la cual en la Argentina no arraiga esa planta que fue exitosa en España. En la Argentina, digamos, hay en este momento una ventaja que la Argentina tiene respecto a aquella España, y es vaca muerta. Yo estuve viendo algunos informes confidenciales por los cuales se estima que las reservas de vaca muerta alcanzarían para el consumo de petróleo no convencional de 92 años. Es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Y alcanzarían para 202 años de gas no convencional, y es la primera reserva mundial. Ahora, la Argentina no hubiera podido aprovechar esto si no hubiera sido por la estatización de YPF que Cristina decidió en 2012, inmediatamente después que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos entonces, le comunicara a Cristina la cuantía de aquella reserva. Es decir, no lo sabíamos nosotros, lo sabía Estados Unidos, y Obama se lo dijo a Cristina. Ahora pues se está discutiendo si se pagó por la exploración de YPF un poco más o un poco menos. Es realmente, vos señalás las estrellas y miran el dedo. Digamos, la Argentina con solo explotar la mitad de los recursos de vaca muerta, la mitad, podría exportar 30.000 millones de dólares anuales adicionales a lo actual durante el próximo medio siglo. Ahora, el problema es que, digamos, Cristina estatizó YPF en 2012, pero en 2017, cuando ya no gobernaba Cristina sino Macri, el gasoducto que transporta el gas de vaca muerta quedó al colmo de su capacidad. Y desde entonces han pasado 5 años y 2 presidencias y no se ha logrado construir la infraestructura necesaria para ampliar ese gasoducto de modo que el producto llegue desde los pozos o hasta los centros de consumo. La primera etapa del gasoducto es hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, para la exportación. En la segunda etapa llegaría hasta Brasil. Recién se acaba de realizar la licitación para los tubos. ¿Quién va ganando o quién ganó? Techín, que ofertó un precio inferior al de la base, y curiosamente no se presentaron las siderúrgicas chinas que, digamos, durante el gobierno anterior habían competido, el gobierno de Cristina
habían competido duramente con los italianos de Techín en Córdoba. ¿Tenés alguna interpretación de ese por qué? No lo sé. No sé, pero no sé. Ahora, se licitaron recién los caños, pero después viene la licitación de la obra civil del gasoducto, y ahí también se puede anotar Techín, que también tiene empresa constructora, ¿no? Bueno, no sé si vieron los actos de Alberto en la EXMA y de Cristina en el Congreso por Malvinas. En los dos estuvo Sergio Massa. Sí. Hubo una mención de Cristina expresa vaca muerta ayer también. Sí, mencionó esto efectivamente. Y 2 días antes también se habían cumplido 40 años de la movilización por Pan, Paz y Trabajo en repudio a la dictadura. Y ahí hay una solicitada que la publicamos en la edición de hoy, donde Pablo Moyano, Hugo Yasky y Sergio Palazzo encabezan las firmas de ese texto, que está puesto bajo la advocación de una frase de Saúl Ubaldini, que era el secretario general de la CGT, que dice: cuando se quiere luchar siempre hay alternativa, y la consigna es que la deuda no la paguen los de abajo. En este momento, bueno, ustedes saben que hay un par de proyectos, uno de Yasky justamente, que propone, digamos, extender el aporte extraordinario durante el tiempo que lleve pagar la deuda con el fondo, y la otra del bloque del senador del Frente de Todos, que plantea que se constituya un fondo especial en dólares para pagarle al Fondo Monetario, al cual aporten aquellos capitales fugados de la Argentina no declarados que sean detectados por las autoridades de control. Eso es lo que se está discutiendo en este momento, y me parece que es muy, muy importante. Bueno, en este momento, digamos, todos los días se están publicando encuestas sobre candidaturas, imágenes, y digamos, las que publica la trifecta mediática siempre se ordenan según el diferencial entre opiniones positivas y negativas. Tal candidato tiene X% de opiniones positivas y Z% de negativas, lo cual da un diferencial de más o menos tanto. Ahora, eso yo creo que tiene una utilidad muy relativa, porque a la hora de votar lo que importa es el voto positivo, no el voto negativo. Sí, el voto negativo sí te puede importar para saber cuánto te falta para llegar al número que necesitas, pero... Y ahí, yo no he visto ningún título en ninguno de estos medios que destacara que Cristina sigue hoy, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que le han hecho, sigue atrayendo más del 37% de las voluntades en todo el país. Es decir, ni una menos de las que tuvo en el año 2017. Bueno, los carteles estos horribles que se pegaron en contra de ella en la ciudad de Buenos Aires. Sí, te cuento que la identificación de dónde se contrató la pegatina y donde se imprimieron no la logró la policía metropolitana, claro, sino la policía bonaerense. Ahora, esos carteles que son repugnantes y que simulan, digamos, tratan de atizar un conflicto interno, porque hay un código QR y si lo escaneas te remite a una página de Alberto.
refuerza la centralidad de Cristina. Y contra eso me parece que es hora que se dejen de romperse la cabeza contra esa pared, porque se la van a romper una y otra vez. Contra quien disparan, tu nota de hoy se llama Disparen contra los trabajadores, pero contra quien disparan o apuntan muy claramente, tanto en el Congreso el otro día, como con los afiches a los que mencionás, como con el atentado contra la estatua de Cristina en el marco de un conjunto de estatuas de presidentes argentinos. Es solo contra una persona, ¿no? Y no contra dos o contra otra. Bueno, sí, es una persona durante cuyo gobierno, digamos, la situación de los trabajadores fue la mejor en décadas, ¿no? Y él es, digamos, disparar contra Cristina y disparar contra los trabajadores parte de la misma operación. Horacio Berbisky, en el Cohete a la Luna Radio.